Todos les decían lo mismo. No pueden tener 2 dobos de Burdeos de 86 kilos en una casa con un bebé recién nacido. Dónenlos. Dénselos a alguien. ¿En qué estaban pensando? Durante 2 años, Hannah y Mark ignoraron cada advertencia. Y entonces, a las 4:52 de un martes ordinario por la tarde, una cámara en su entrada captó lo que esos 2 perros gigantes hicieron en el momento en que su pequeña hija se salió por la puerta, y eso silenció a cada persona que les había dicho que dieran a los perros. Hannah y Mark Doyle vivían en 1.6 hectáreas a las afueras de Etzelville, Virginia, en el extremo tranquilo de un camino de grava en las estribaciones de Blue Ridge. Tenían una pila de leña que nunca parecía disminuir, una vieja camioneta de granja usada para transportar todo, y 2 enormes dobos de Burdeos color leonado llamados Bon y Gus. Bon pesaba 87 kilos. Gus pesaba 85. Juntos, pesaban más que el primer coche de la pareja. Tenían cabezas anchas y arrugadas, hocicos negros, y una forma de sentarse al borde de la propiedad y observar la carretera que hacía que los repartidores se quedaran dentro de sus camiones. Los perros habían sido la primera familia de Hannah y Mark, criados desde cachorros de 8 semanas, mucho antes de que hubiera alguna mención de un bebé. Luego Hannah quedó embarazada y empezaron las advertencias. Su madre fue la primera. «Tienes que deshacerte de esos perros», dijo, la misma semana que salió el resultado de la ecografía. «No puedes traer un bebé a una casa con 2 animales de ese tamaño». El hermano de Mark dijo lo mismo en acción de gracias. Una compañera de trabajo le envió a Hannah un artículo sobre perros grandes y niños pequeños. Y una vecina llamada Sue, que vivía al final del camino de grava, lo dijo más directamente que nadie. «Esos 2 y un recién nacido es pedir problemas. Te arrepentirás». Hannah escuchó todo. Se quedaba despierta algunas noches dándole vueltas porque las personas que lo decían eran personas que la querían. Y entonces veía a Bon, los 87 kilos de él, llevar un solo huevo por el patio en su boca sin romperlo, solo para demostrar que podía. Veía a Gus acostarse junto al gato del granero y dejar que durmiera contra su enorme costado durante toda la tarde. Y tomó una decisión que a la mitad de su familia le pareció imprudente. Los perros se quedaban. Su hija, Hazel, llegó a casa del hospital una fría mañana de marzo. Hannah la llevó a través de la puerta principal en una silla de coche, aterrorizada y agotada y segura al mismo tiempo. Bon y Gus esperaban en la sala, sentados porque Mark se lo había pedido. Hannah bajó la silla de coche lentamente. Bon se levantó, cruzó la habitación, bajó su enorme cabeza, y presionó su nariz tan suavemente contra el borde de la manta, que la mantuvo allí por un largo momento. Luego retrocedió y se sentó. Gus hizo exactamente lo mismo. Y desde esa mañana, los 2 perros que todos decían que tenían que irse no se separaron del lado de Hazel. Noto que aún no te has suscrito. Y si las historias como esta son lo tuyo, espero que lo hagas. Toca el botón y quédate con nosotros. Se convirtió en una especie de formación. Donde quiera que estuviera Hazel, estaban los perros. Cuando dormía la siesta en la cunita, Bon se tumbaba en el umbral de la habitación mirando hacia afuera. Cuando hacía tiempo boca abajo sobre una manta en la sala, Gus se tumbaba a su lado. Su enorme cuerpo se curvaba a su alrededor como una muralla. Cuando aprendió a gatear, luego a caminar, luego a correr por el patio con piernas inestables. Los 2 la seguían a todas partes. Comió sus galletas, apoyada contra el enorme costado de Gus. Dijo el nombre de Bon antes que el de Marx. Los mismos 2 perros que la familia había rogado que regalaran se habían convertido silenciosamente en el centro del mundo entero de una niña pequeña. Sue, la vecina, se acercó lentamente. Había observado a los 3 en el jardín suficientes veces, a la niña diminuta y a los 2 gigantes, que dejó de cruzar la calle cuando pasaban. La madre de Hannah todavía se preocupaba, como lo hacen las madres, pero había dejado de decirlo en voz alta. Las advertencias se habían desvanecido en el fondo de sus vidas, medio olvidadas. Si tu pecho acaba de hacer algo al leer eso, entonces ya entiendes exactamente en qué se habían convertido esos 2 para ella. Entonces llegó el martes por la tarde que cambió para siempre como cada uno de ellos veía a esos perros. Eran las 4:52 de la tarde, finales de octubre, la luz ya dorada y baja sobre las colinas. Hannah estaba en la cocina lavando los platos del almuerzo de Hazel, mirando por la ventana cada pocos segundos como siempre hacía. Mark había montado una cámara sobre el garaje que apuntaba el largo camino de grava hacia la carretera, principalmente para captar los camiones de reparto.
Hannah estaba en el patio trasero cercado con Bonnie Gus. La puerta, esa que Mark tenía intención de arreglar, tenía un pestillo que no siempre enganchaba. Hannah se giró hacia el fregadero durante 10 segundos, quizás 15. En ese tiempo, Hazel empujó la puerta. Se abrió y el camión de propano que subía por el camino de Doyle cada 2 martes se salió de la carretera y empezó a subir por la grava justo a tiempo. El conductor, alto en su cabina, no pudo ver a la pequeña niña rubia que acababa de salir del patio y meterse en el camino. ¿Qué pasó después? Hannah no lo vio. Solo lo oyó. Los ladridos. Ambos perros a la vez. Un sonido que nunca había oído de ninguno de ellos en 5 años. Profundo y enorme y frenético. Dejó caer un plato en el fregadero y corrió hacia la puerta. Para cuando salió, ya había terminado. Hazel estaba sentada en la yerba al borde del camino, perfectamente bien, un poco confundida por todo el ruido. El camión de propano se había detenido muy cerca. El conductor de pie en su estribo con una mano presionada sobre la boca, y Bonnie y Gus estaban plantados hombro con hombro entre Hazel y la grava, ladrando aún, negándose a moverse una pulgada. No fue hasta esa noche, después de que Hazel se durmiera, que Hannah y Mark se sentaron juntos y vieron las imágenes de la cámara y finalmente entendieron exactamente lo que sus perros habían hecho. A las 4:52, Hazel sale por la puerta abierta. Bon ya se está moviendo antes de que ella esté completamente fuera. Él no ladra primero. Corre más rápido de lo que Hannah lo había visto moverse jamás y planta su cuerpo de 87 kilos directamente en el camino de la niña, dándole la vuelta, empujándola con el hombro de vuelta hacia el césped. Gus llega medio segundo después y se interpone entre Hazel y la entrada como una segunda muralla. Solo entonces, con la niña vuelta a salvo, los dos empiezan a ladrar lo suficientemente alto como para detener un camión, lo suficientemente alto como para hacer que Hannah corra por el patio. Ningún perro se movió de ese lugar hasta que ella estuvo allí. Mark lo reprodujo 3 veces sin decir una palabra. Hannah lo vio una vez y no pudo volver a verlo. El conductor de propano, un hombre llamado Ray, que llevaba 19 años haciendo esa ruta, regresó 2 días después, fuera de su horario, solo para darle la mano a Mark. Dijo que en todos esos años nunca había visto nada igual. Que ni siquiera había llegado a pisar el freno antes de que esos 2 perros ya hubieran dado la vuelta a la niña y la estuvieran llevando en la otra dirección. Los perros hicieron su trabajo, dijo él, antes de que él tuviera la oportunidad. Los 2 perros que todos decían que eran demasiado grandes, demasiado, una bebé y 2 animales de ese tamaño pidiendo problemas. Ellos fueron la razón por la que un camión de propano se detuvo en esa entrada. Ellos fueron la razón por la que una niña de 2 años estaba sentada a salvo en la yerba en lugar de en algún lugar que ningún padre se permite imaginar. Durante días después, Hannah siguió repasando las matemáticas en su cabeza. 10 segundos en el fregadero, una puerta que no siempre cerraba bien. Un camión que venía cada 2 martes a la misma hora. Tantas cosas pequeñas y ordinarias alineándose de la manera equivocada en la misma tarde. Y parados en medio de todo, 2 perros que una docena de personas le habían dicho que regalara, decidiendo en un solo instante que nada de eso iba a llegar a su pequeña. Hannah llamó a su madre esa noche y no pudo hablar durante un largo momento. Luego, simplemente le dijo que viera el vídeo que estaba a punto de enviarle. Su madre devolvió la llamada 10 minutos después llorando. Sue, la vecina, pasó ese fin de semana con una bolsa de huesos de tuétano para los perros y una disculpa que no sabía muy bien cómo expresar con palabras. Nadie en ese camino de grava volvió a sugerir regalar a Bon y Gus. Hoy, Hazel tiene 4 años, Bon tiene 6 y Gus tiene 5. Un poco más grises alrededor del hocico ahora, un poco más lentos al levantarse del suelo. Todavía duermen afuera de la puerta de su habitación. Todavía viajan en la parte trasera de la camioneta con ella, apretada entre ellos y la puerta asegurada. Mark lo arregló a la mañana siguiente, aunque Hannah te dirá que duerme bien de cualquier manera porque sabe exactamente quién está cuidando a su hija. Los domingos por la tarde ahora, la madre de Hannah conduce hasta la granja y se sienta en el porche mientras Hazel y los 2 perros viejos se tumban juntos en la yerba. Y no dice una sola palabra sobre lo grandes que son. Algunas cosas solo las entiendes una vez que las has visto con tus propios ojos. La gente te dirá que algunos perros son simplemente demasiado grandes, demasiado poderosos, demasiado para tener cerca de un niño pequeño. Pero el tamaño nunca fue lo que importaba. Lo que importaba fue la elección que hicieron esos 2 la mañana que Hazel llegó a casa. Y la misma elección tranquila que hicieron cada día después.
decidieron que ella era suya para cuidarla. Y cuando llegó esa tarde que realmente importó, no dudaron, ni por un solo segundo. Habrías tenido 2 perros de 86 kilos en una casa con un recién nacido como lo hicieron Hannah y Mark. ¿O habrías escuchado a todos los que te decían que los entregaras? Dímelo en los comentarios. Porque a veces, los que el mundo entero llama, demasiado, son los únicos que se interponen entre las personas que amamos y aquello que nunca vimos.